La sombra del campanario, el sol de la tarde de 1960, se arrastraba perezosamente por las calles empedradas de Huacabén, tiñendo de oro viejo los tejados y las fachadas de ladrillo. Elias Thorne, con su impecable traje gris y el cabello pulcramente peinado, ajustó su corbata mientras su Rolls Royce plateado se deslizaba por la avenida principal. Su destino, la imponente silueta del campanario de San Judas, que dominaba el horizonte de la ciudad. No era por devoción que Elias visitaba el viejo campanario. Su interés residía en las anomalías que un par de obreros, encargados de una restauración menor, habían reportado: extraños ruidos por la noche, un frío inusual en el compartimento del reloj, y lo más inquietante, la aguja de los minutos que, según ellos, en ocasiones se movía hacia atrás. Al llegar, la pesada puerta de madera chirrió al abrirse, revelando un interior húmedo y oscuro. El aire estaba cargado con el olor a moho y metal antiguo. Los obreros, dos hombres fornidos llamados Briggs y Miller, lo esperaban con nerviosismo apenas disimulado. «Señor Thorne, me alegro de que haya venido», balbuceó Briggs, frotándose las manos. «Desde anoche el tic es diferente, más lento, luego más rápido, como si estuviera vivo». Elias los ignoró, su mirada fija en la escalera de caracol que se perdía en la penumbra. Con su habitual calma, encendió su linterna y comenzó a ascender, el eco de sus pasos rompiendo el silencio sepulcral. Cada escalón de piedra parecía susurrar historias antiguas, y el aire se volvía más denso, más gélido, a medida que subía. Al llegar al nivel del reloj, el frío se intensificó, calando sus huesos. La maquinaria intrincada del reloj se erigía ante él, una maraña de engranajes gigantes y palanca silenciosa. La aguja de los minutos estaba inmóvil, apuntando directamente a las 12. Elias examinó las superficies, buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación lógica para los caprichos que le habían descrito. No había nada a simple vista. De repente, un crujido metálico resonó en la pequeña estancia, haciendo que Elias se sobresaltara. La aguja de los minutos, lentamente, imperceptiblemente al principio, comenzó a retroceder. No un pequeño temblor, sino un movimiento deliberado, arrastrándose hacia las 11. Un escalofrío que no era solo por el frío le recorrió la espalda. Los obreros abajo no habían podido inventar esto. Un golpe seco desde el interior de la maquinaria, como un pequeño martillo contra el metal, lo hizo reaccionar. Elias se agachó, encendiendo su linterna y apuntando el haz de luz hacia los engranajes. Entre los intrincados mecanismos, algo brillaba débilmente. Un pequeño objeto, incrustado, casi fundido con el metal. Con cuidado, metió la mano y tiró. Era un reloj de bolsillo antiguo, de oro deslustrado, con un grabado desgastado en su reverso. Al sacarlo, la aguja de los minutos del gran reloj del campanario se detuvo bruscamente. Wyant, tic-tac débil, casi un suspiro, comenzó a emanar del reloj de bolsillo en la mano de Elias. El tic-tac del reloj de bolsillo en la mano de Elias Thorne era débil, casi un lamento, pero inconfundible. La aguja del gran reloj de San Judas permanecía estática, una extraña quietud después de su movimiento fantasmal. Elias examinó el objeto. El grabado, desgastado en su reverso casi, parecía ser una fecha, 1888, y unas iniciales, J. Simport. Abajo, los obreros llamaban con voces temblorosas. Elias los ignoró, su atención completamente absorbida por el hallazgo. La lógica dictaba una explicación, no una superstición. Si el reloj del campanario se había movido y este pequeño objeto había aparecido, debía haber una conexión mecánica o magnética. Recordó algo que había leído sobre los antiguos mecanismos de relojería. Algunos relojeros, en un intento de calibrar con extrema precisión, a veces utilizaban péndulos o contrapesos auxiliares, pequeños mecanismos que se sincronizaban o influían en el principal. Sin embargo, esto era diferente. Parecía haber sido abandonado allí. Con un movimiento decisivo, Elias abrió la tapa del reloj de bolsillo. El interior estaba corroído, pero la diminuta maquinaria era visible. Había un cable delgado y casi invisible que sobresalía de un lado, cortado bruscamente. Al seguir la trayectoria del cable con la mirada, Elias notó una pequeña muesca, un surco apenas perceptible en uno de los grandes
engranajes del reloj del campanario, justo en el punto donde el reloj de bolsillo había estado incrustado. La verdad, tan prosaica como intrigante, se reveló en el reloj de bolsillo. No era un objeto mágico, sino un contrapeso improvisado que algún antiguo relojero, quizás el misterioso Jason Finn D1888, había utilizado para corregir una falla en el mecanismo del campanario. El cable lo habría anclado. Con el paso de los años, la corrosión y las vibraciones habrían causado que el cable se rompiera y el reloj de bolsillo, al desprenderse y quedar atascado entre los engranajes, había ejercido una presión errática. La aguja se movía hacia atrás por el forcejeo del mecanismo al intentar vencer la resistencia del objeto atascado. El frío, simplemente la humedad del campanario y la sugestión de la noche. Al retirar el reloj de bolsillo, la presión había cesado. El gran reloj del campanario liberado de su intruso emitió un suave crujido y la aguja de los minutos, con un tic-tac regular y constante, comenzó a avanzar de nuevo. La normalidad había regresado al corazón de Wakaben. Elías guardó el pequeño reloj en su bolsillo interior, una pieza de un rompecabezas resuelto, una reliquia de un ingenio olvidado. Bajó la escalera, donde Briggs y Mila lo esperaban, aún pálidos. Un pequeño problema con un contrapeso suelto, nada más, dijo Elías, con su habitual aplomo, esbozando una sonrisa apenas perceptible. El reloj funcionará perfectamente ahora. Los obreros se miraron, escépticos pero aliviados. Para ellos, era un misterio resuelto. Para Elias Thorne, era solo el final de la primera tribulación y la certeza de que siempre habría más enigmas acechando en las sombras de lo cotidiano. Gracias por escuchar esta adaptación de las tribulaciones de Elias Thorne. Si te gustó esta narración, suscríbete para más historias oscuras y misteriosas. Nos escuchamos en el próximo relato.